Los estudiantes de la carrera de Derecho de la UNAM salieron a protestar por la reforma judicial de López Obrador. La respuesta del presidente fue descalificarlos, al señalar que están manipulados por sus maestros, es decir, los considera tontos. Además del insulto a los alumnos de una de las escuelas de derecho más importantes del país, López debe sumar que otras facultades y universidades se han sumado a las protestas. El asunto puede desencadenar un movimiento estudiantil semejante al de 1968, donde López Obrador decidió ser su Díaz Ordaz, un presidente que menosprecia e insulta a los ciudadanos, exhibe su carácter autoritario y necedad. Las barras de abogados, los académicos y especialistas, los intelectuales, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y, ahora, los estudiantes, le han señalado a López Obrador que su reforma judicial es una pésima idea. Pero el tirano sigue en su laberinto, no entiende ni entenderá. ¿En qué puede terminar esta colisión inminente entre sociedad civil y el régimen morenista? Oscar, el señor que tardó 14 años en titularse o en acabar la carrera de Ciencias Políticas, con exámenes extraordinarios y con pésimas calificaciones, les está diciendo tontos a los estudiantes de Derecho de la UNAM por protestar contra su reforma judicial. Lo cual lo convierte en el sucesor de Gustavo Díaz Ordaz, está haciendo lo mismo. Díaz Ordaz ya decía... quisieras, ¿cuántas líneas de metro, cuántos hizo durante el gobierno de Díaz Ordaz? Es sucesor, no dije que fuera mejor que él. A ver, ese señor Díaz Ordaz decía que los estudiantes de la UNAM estaban manipulados, y en general los estudiantes del movimiento estaban manipulados por el comunismo internacional, la Unión Soviética y el diablo, ¿no? Y este señor está diciendo que están manipulados por sus maestros. En ambos casos les está diciendo tontos y manejables, ¿no? Pero que no son el pueblo bueno, o sea, No, el pueblo bueno siempre el pueblo tiene bueno razón. solo es aquel que hace la voluntad de López. O sea, ¿tienes que estar de acuerdo con él al 100% o no eres pueblo bueno? No eres pueblo bueno. Y además estos ya son medios fifís porque ya estudiaron la licenciatura. ¿Cómo se atreven a estudiar una licenciatura? ¿Cómo se atreven a ser tan aspiracionistas, ¿verdad? Sí, es aspiracionismo. De hecho, la molestia de los estudiantes es aspiracionistas en los términos de López, porque pues para ser ministra de la Corte, Norma Piña empezó de mecanógrafa y llegó a ministra de la Corte, y así te puedo contar montones de casos de secretarios de estudio y cuenta en tribunales federales, de jueces de distrito, de magistrados de circuito, de otros ministros de la Corte. Me llama la atención el ejemplo de Norma Piña, se me hace muy bueno, es un ejemplo completo de meritocracia pura. Sí, de una persona que de origen muy humilde. Bueno, eso es lo que tiene de maravillosa la carrera judicial. Si tú haces un mapa de a dónde puede ir un egresado de derecho, un egresado de una universidad pública, pues va a ir a trabajar en un despacho, que no va a ser el de él, ordinariamente. Va a ser empleado ahí. Puede ser empleado de gobierno, puede ser postulante independiente. Si tiene relaciones, a lo mejor puede aspirar a ser notario, cosa más complicada. O puede ser juez. Y te lo dice John Henry Merriman y otros especialistas. El camino más transparente para que tú puedas tener un éxito profesional es la carrera judicial. Porque en la carrera judicial lo que te van a pedir es que seas trabajador y seas brillante. No, incluso si no tienes relaciones o eres hijo de vecino. Yo te puedo contar casos, o sea, conozco casos de gente que son auténticos hijos de vecino y que son funcionarios judiciales muy buenos. Y llegaron por su capacidad. Bueno, eso se va a acabar porque ahora va a llegar el que sea muy popular, muy simpático, tener relaciones políticas. Entonces, vas a tener jueces burros de entrada, o una Lenia Batres. Y por otro lado, pues que de por nada cierto, va a anda servir. quejándose en redes de que Ay, pobrecita. Que en el edificio de la Suprema Corte le están increpando y demás. No quiso que censuraran una cuenta que no es oficial, que se llama Clips de SCJN. O sea, los que tomaron Reforma insultaban, aventaban cosas, groseriaban a todo el mundo. Ahora nos salieron tiernas florecitas que no quieren que les digan nada. Siempre han sido tiernas florecitas, son esos típicos son cobardes, mexicanos matoncitos. Cobardes matoncitos. Que lanzan sus insultos, sus injurias, te amenazan con golpearte y finalmente cuando tú te les pones a brinco, les dices algo, se esconden. Sí. Como el guapote que te estaba tirando, sí. Que te iba a poner unos trancazos. Oye, pero es que ¿sabes qué? Qué bueno que no hiciste nada, porque sería maltrato animal pegarle a una tortuga. Sí. Aquí aprovecho para mandarlo a chingar a su madre ese pendejo. Ojalá nunca te aparezcas. Ojalá nunca te aparezcas. No es que me divirtió tanto, así como de, wow, esta gente en serio
¿Cómo se trae así esas No, Se digo, sienten protegidos. a ver. Debes de poner la imagen del tuit donde dice que te va a pegar enfrente de toda tu familia. Ujú. O sea, yo ya lo quiero ver al tipo que se ve que es una tachuela. ¿Sí? O sea, por favor. O sea, pero bueno, son bravucones, cobardes matoncitos, pero todos son así. Y es el caso de Lenia, pero... Es el votante de Morena y son sus representantes. Claro. Lenia es un ejemplo de ello. O a lo mejor va a llegar a ser fiscal algún día. ¿Cómo es? La hija de su reputísima madre. Esa mera. Esa mera que se está quejando de que otros la ataquen. Que dice que ella es verbalmente, nada que ella más. es ministra del pueblo, ¿no? Es ministra del pueblo rabón. Sí, sonó clasista. Esa fue la intención. Pero como dices, o sea, Norma Piña, de ser mecanógrafa, de venir de una Familia humilde. Una familia humilde. Eso es un ejemplo de una persona que viene de pueblo Ajá. y se supera y por llega a un supuesto. puesto alto, ¿no? Sí. Esta Lenia Batres que llegó ahí nada más por sus relaciones. ¿Por qué es eso? Sí. Batres, por favor, el maldito apellido. Ya desde ahí dices, Pero a lo que quiero llegar es que por eso están saliendo a la calle. Y yo creo que se le está generando un movimiento estudiantil estilo 68 a López Obrador. Si no pone cuidado, va a ser el Díaz Ordaz de 2024 este tonto. Porque está haciendo todo mal. O sea, lo último que tendría que ser es ofensivo condescendiente con los estudiantes. Ya se sumaron varias escuelas de derecho. Tengo entendido que también se van a sumar varias escuelas de la UNAM. O sea, esto va en crecimiento. ¿Y sabes qué? Es legítimo que los muchachos estén saliendo a las calles a decir esto porque su futuro está de por medio. O sea, tú y yo ya estamos más allá de estas circunstancias. Ellos apenas están empezando su carrera profesional o van a empezarla. O sea, ¿qué escenarios tienen con esas tonterías que está planteando López? Fíjate que ni siquiera estamos hablando del entorno macroeconómico, estamos hablando del entorno profesional de ellos. Y bueno, debo de insistir, el movimiento 68 empezó con un pleito entre dos equipos de fútbol de escuelas a los cuales les pegó mal el gobierno. O sea, imagínate, esa es la diferencia. En una columna, en una de sus publicaciones, en su Substack de Pablo Magluf, Disidencia. de Disidencia, él mencionaba que todas estas protestas del Poder Judicial de trabajadores que se ve que están defendiendo su trabajo con uñas y dientes, no sus privilegios, su trabajo que se han ganado, por como dices, por echarle ganas, por ser brillantes, podía revertir este proceso de reforma judicial. Ahora, se están sumando los estudiantes. Tú, Oscar, ¿cómo ves? ¿Crees que sí hay una remota posibilidad de que no vaya adelante la reforma Mira, judicial? te voy a decir lo que yo lo planteé en redes, me agredieron y me da risa, pero recién empezó esto, antes de que suman los estudiantes, yo dije, si nosotros como sociedad nos sumamos al paro judicial, podemos hacer que López se doble al respecto. Tuve miles de likes y también tuve muchísimos insultos de la izquierda pedorrera que se aparece en redes. Sí. No, pues, de los leftochangos horribles, ¿no? Okay. De esta gente que no tiene nombre, que sus nombres son con numeritos. Pero a mí lo que me sorprendió es que del sector opositor dijeron, no, eso no es factible. Es que, ¿cómo crees? Es que la gente no se va a sacrificar. Bueno, pues ya salieron los estudiantes. Sí se puede. Claro que se puede. A ver. Es que eso es una tontería, o sea, dices, la gente no se va a sacrificar, a ti que te va de madre lo que hagan otros o no. ¿Qué vas ¿Tú a hacer estás dispuesto a sacrificarte o no? Exacto. Mira, lo dije yo en algún tuit respecto al problema de la sobrerepresentación. Si el principio constitucional, el principio democrático con el cual se creó Estados Unidos fue no hay taxación sin representación, yo me pregunto, si tu voto lo hicieron papelito y se lo dieron tu voto a alguien más para que tuviera un escaño en vez de por el que votaste, ¿hay taxación con representación o están violando eso? Están violando eso. Y si están violando eso, ¿por qué tendrías que seguir pagando impuestos? O sea, podrían hacerse muchas cosas. Simplemente, lo dijo Pablo Magluf, suscríbanse a Disidencia. Pablo Magluf dice... Disidencia, patrocínanos. Pablo Magluf dice, a ver, haz tus operaciones en efectivo. Cada vez que haces tus operaciones en efectivo, eso pasó por abajo de los dientes del SAT. Imagínate que de repente todo el mundo, lo que normalmente hace con operaciones en tarjeta o de otro tipo, empieza a hacerlo en efectivo, con un mes o dos. ¿Qué le pasaría al gobierno? O sea, que de repente empezaría a ver que hay menos IVAs.
O sea, hay cosas que tú puedes hacer. O sea, las puedes hacer sin que te entres en el esquema de una franca rebelión con la bandera izada o ceñida al cinto. O sea, puedes hacer muchas cosas. Podrías hacer resistencia civil. Podrías hacer lo que en su momento propusieron los cristeros antes de la guerra cristera, que es una moratoria de consumo. Deja de consumir a ver cómo se ponen las cosas. Lo que pasa es que somos muy comodinos, pero los estudiantes no están poniendo el ejemplo, igual que nos lo pusieron en el 68. Están dispuestos a sacrificarse. Pues están dispuestos, están poniendo el cutis, porque recuerda que estos miserables del gobierno de Martí Batres, que chinga su madre, tomaron el monumento a Juárez para que los empleados del Poder Judicial no pudieran estar ahí. Ahí estaban con granaderos, y ahí estaban los empleados del Poder Judicial, no se amilanaron. O sea, lo que quiero decir es que sí se necesita valor, pero se necesita valor en este momento, porque si no, pues sabe Dios que vamos a defender en 2, 3 años. Se necesita valor ahora, no mañana, No pasado. Y creo yo que los estudiantes nos están dando el ejemplo. Y que si se sigue equivocando López Obrador en su trato con los estudiantes, pues mira, creo que está en la intro. Ya le dijo Estados Unidos y Canadá que no, porque eso que dijeron los embajadores, pues ya lo ratificaron más arriba. El subsecretario de Estado les respaldó a Ken Salazar, porque Ken Salazar no dijo eso nada más porque se le ocurrió, fue porque se lo encargaron. Se lo ordenaron, porque el cabrón es... Sí, es obradorista. Es obradorista, pero tuvo que obedecer a sus jefes. Bueno, ya se lo dijeron las calificadoras, ya lo dijeron las barras mexicanas, ya lo dijo la Asociación Internacional de Jueces, ya se lo dijeron los intelectuales, los académicos, se lo están diciendo los estudiantes. Quien no está dentro de la esfera de gatos que se benefician del oficialismo, le están diciendo que no. Los únicos que le dicen que sí son aquellos que, bueno, son sus paleros, ¿sí? Esos y los tibios de la hora de opinar, ¿verdad? Que sirven para pura madre. ¿Y crees que todo esto tendrá un impacto finalmente en la aprobación de la reforma? Puede tenerlo. Si crece, sí. O sea, si a mí me dices, oye, ¿qué necesitarías que para que pasara? Necesitaremos mayor masa en el movimiento estudiantil y necesitamos que una parte de la sociedad civil al menos los respalde. Por ejemplo, ya se les está haciendo tarde a los intelectuales y académicos para suscribir desplegados al respecto de esto, para que haya propuestas desde lo que antes era la marea rosa, para que haya resistencia civil a esto. Pues es que yo creo que también la marea rosa de alguna forma ya se vio manchada por el fenómeno de Xóchitl Gálvez, por el PAN y por el PRI. ¿Para bien o para mal? El nombre Pues, que le des, sociedad civil. Yo creo que no, porque de alguna forma yo pienso que la marea rosa fue tomada por personas que se hacían llamar representantes de la sociedad civil, pero sin embargo eran los mismos intereses partidistas de siempre. Y yo creo que si estas mismas personas vuelven a meterse en este tipo de asuntos, de alguna forma los estaría desprestigiando. Mira, O sea, yo apoyé a la marea rosa en su momento, yo apoyé a Xóchitl Gálvez, y por eso te lo digo, porque al final mucha gente se aguantó a hablar de lo que estaba pasando en las cúpulas de todo esto. es que voy a tener un disenso al respecto de esto. A mí me parece que obviamente nos decepcionó Xóchitl Gálvez. Creo que ninguno de nosotros confiaba en Marco Cortés, en Alito, en los líderes de los partidos. ¿No? Sí, por eso, ninguno confiaba desde el principio. O sea, no es que algo que haya cambiado. O sea, desde el principio decíamos, estos líderes del partido pues son con los que tenemos que lidiar. Punto número 1. Sí. Pero decíamos, bueno, y Xóchitl tiene un chorro de efectos, pero la vamos a respaldar. Lo que pasa es que Xóchitl nos traicionó, y hay que decirlo con todas sus letras. Nos traicionó cuando le dio el reconocimiento del triunfo en la víspera a Claudia Sheinbaum. A las espaldas de todo el mundo. Por ahí leí, nada más como paréntesis y ya seguimos con el tema, un tuit de una cuenta que se llama Skipper, decía, yo era funcionario de casilla, y mientras estaba contando los votos, Xóchitl salió a decir Exacto. Sí, lo vi. que ya había perdido y que Claudia y Bravo, y dice, pues yo me quedé así con el nudo en la garganta, de decir, güey, yo estoy aquí contando, trabajando. Sí, Skipper, el pingüinito. Sí, una muy buena cuenta, por cierto, síganla. A ver, vuelvo a insistir. Esa decepción ya la tenemos desde hace rato. Pero la gente que estaba moviéndose alrededor de esto sabe perfectamente que la derrota de Xóchitl no es el final del camino. O sea, sigue estando el problema. De hecho, el problema es mayor porque ella perdió. Entonces, pues bueno, si alguien se deprime y no quiere seguir adelante, es entendible. Pero yo creo que por lo menos la gente que tiene 2 dedos de frente debe de tener bien claro
que estamos precisamente, si estamos en una situación mala, antes de que perdiera Xochitl, estamos en una situación peor y necesitamos meterle más ganas. Sinceramente creo que el problema se reduce a una sola cosa, y ya lo habíamos platicado el episodio pasado, Arturo. Necesitamos que alguien encabece los esfuerzos. ¿Quién va a ser el líder que va a encabezar los esfuerzos de estos movimientos de la sociedad civil? Mira, que ya quedan huérfanos, si lo quieres llamar fíjate así. que aunque no se lo haya buscado, yo creo que ante esta falta de líderes, sí, Norma Piña se ha presentado como una, que yo no creo que haya escogido ser líder. Yo creo que Norma Piña simplemente está haciendo su trabajo de la mejor forma que puede. Sí. Entonces yo creo que de alguna forma ella está encarnando este líder, aunque ella no quiera. El problema es que como ella es titular de un poder, necesitarías que ese liderazgo tuviera una explicitud, fuera tan expreso, que generaría una rebelión constitucional. Ujú. Creo que necesitas alguien de la sociedad civil que tome la antorcha. Debe de existir, no dudo que lo haya, pero se están tardando. O sea, yo no creo que esté tan muerto el movimiento. Está desilusionado y está un poco disperso por lo que pasó el 2 de junio, pero no está muerto. ¿Tú crees que no está muerto? No está muerto, porque la gente sigue teniendo los problemas. O sea, no es que la mayoría de los que estaban en la marea rosa dijeron, uy, ya perdimos, ¿sabes qué? Vamos a aplaudir el obradorismo, ¿sabes qué? Ya agarraron sus cosas, se largaron del país. Todavía no. Esa gente sabe que el problema sigue y se agravó porque ganó Sheinbaum. Ujú. Y tienen que hacer algo. Lo que necesitan es un líder serio. Alguien que no les vaya a traicionar como lo hizo Xochitl Gálvez. Alguien que nos vaya a traicionar y yo creo que pues ahora sí que no salga de los partidos. Sí, por supuesto. No puede ser alguien de los partidos, en principio. Pero bueno, esperemos que surja ese líder, como bien dices, Oscar. Y esperemos que les vaya muy bien a estos manifestantes de la UNAM, de la UP, que son ya muchas universidades las que se Y sumaron, Teso. excepto mi alma mater, que la gente sabe cuál es. Pero en fin, vamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema.